Queridos amigos, un gran saludo, un abrazo muy especial. Yo soy Pacho Bermeo y los saludo el día de hoy desde la nublada, gris, fría y hermosa arquidiócesis de Washington. Es una alegría poder saludarlos y poder compartir con ustedes. Yo me encuentro aquí para empezar una semana donde estaré dictando un curso de formación para predicadores en la parroquia, que es un santuario, el Santuario del Sagrado Corazón en Washington, D.C. Y bueno, es hermoso poder tener este tiempo para este entremés, esta entrada, este appetizer, que tiene como propósito prepararnos para el banquete dominical que se nos es servido en cada liturgia, a la hora que sea, desde el sábado en la noche hasta la última de las celebraciones eucarísticas del domingo. Estamos siempre como iglesia celebrando la Eucaristía, una gran Eucaristía que cada domingo nos es presentada como un manjar, como una oportunidad para encontrarnos con Jesús en los hermanos, en la Eucaristía propiamente tal, es decir, en la comunión, pero por supuesto que también en la palabra, en la oración. Y como lo venimos haciendo desde hace tantos meses, pues este sencillo momento de reflexión es para eso, para preparar el corazón, para disponernos a vivir y a escuchar y a ser transformados por el Señor en lo que Él quiere decirnos a través de su palabra. En esta ocasión, pues nos preparamos para escuchar el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, domingo 10 de marzo. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 13. Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13, es un texto muy denso, muy significativo, muy importante. Es lo que conocemos como las tentaciones, en este caso en la teología de Lucas. Y yo quisiera que llamáramos la atención tal vez sobre 3 o 4 ideas. Primero, escuchemos lo que dice la Escritura. Si tienes ahí a mano tu Biblia, sácala, subraya, ten con qué marcar y lee conmigo. Y que el Señor, como decimos en cada celebración eucarística, cuando decimos que una sola palabra suya bastará para sanarnos, que Él nos sane a través del banquete de esta palabra. Dice la Escritura: Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Le llevó entonces a Jerusalén, y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Amén. Bueno, nos encontramos con un texto que tal vez todos creemos que lo sabemos, al menos de oídas, que lo conocemos, que lo tenemos claro tal vez. Pero vale la pena revisar algunas cosas de este texto que es necesario que no perdamos de vista. Yo creo que es urgente
que cada uno de ustedes y yo revisemos, bueno, ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué me está diciendo? Lo primero, y es que Jesús es movido por el Espíritu Santo. Cuando a mí, que me muevo desde hace más de 31 años, que vivo, que sirvo, que participo, que predico en espacios de un movimiento de iglesia que se llama la Renovación Católica Carismática, eh, desde muy al comienzo de mi llegada a la renovación, que fue donde yo empecé mi encuentro con el Señor, yo escuché la palabra unción y qué canción tan ungida y este predicador sí que tiene unción y qué ministerio tan ungido. Y yo escuchaba esto y yo decía, pero ¿qué querrán decir? Y después de haber estudiado, de haber pasado muchos años en este proceso de formación, en la iglesia, de escuchar a tanta gente predicar, y de lo que tiene que ver con la academia, con el estudio, con la lectura, etcétera, yo creo que mucha gente en el medio utiliza mal la expresión ungido o estar ungido o ser ungido o unción, qué sé yo. Y no voy a entrar a hacer un estudio sobre lo que eso significa porque me demoraría mucho tiempo, pero yo quisiera decirles que para mí este texto en su primera parte y en general, porque si ustedes ven luego el verso 14, va a seguir contándonos esta idea de cómo Jesús lleno de Espíritu Santo es conducido por el Espíritu en el desierto. Es la mejor definición de lo que es la unción. La unción no es en ningún caso una capacidad para generar dopamina en el cerebro y hacer que las personas se sientan emocionadas. No. Unción es la capacidad que yo tengo de dejarme direccionar por el Espíritu. Una persona ungida es la persona direccionada por el Espíritu, conducida por el Espíritu. La persona que no hace lo que le da la gana, sino que es movida por el Señor. Y en este texto dice que Jesús, lleno de Espíritu Santo, porque no olvides que eso es lo que pasa a continuación del bautismo en el Jordán, lleno de Espíritu Santo, se va del Jordán y es conducido por el Espíritu al desierto. Si tú de verdad quieres ser una persona ungida, bien vale la pena que le digas al Espíritu Santo, amigo Espíritu Santo, llévame al desierto. Llévame al desierto. Y tal vez esa es la segunda idea. Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado a tanta gente hablando del desierto como una experiencia terrible, calamitosa, de crisis, de dificultad, de angustia, de sufrimiento, de vacío. La gente a mí se me acerca y me dice, Pacho, ora por mí, que estoy atravesando por un desierto. Pero pareciera que no hubieran entendido que en la Biblia el desierto es el lugar de la revelación de Dios, del enamoramiento de Dios, del encuentro con Dios. Dios le dice al profeta Oseas, yo te llevaré al desierto y allí te enamoraré. En el libro del Deuteronomio se nos dice un montón de cosas sobre el desierto, que en el desierto es donde Dios nos conduce, donde Dios nos guía, donde Dios nos cuida como un águila cuida a sus polluelos, donde nos enseña a volar. El desierto es el lugar donde Dios nos da maná, donde Dios nos da codornices, donde Dios abre agua de la roca, donde Dios muestra caminos y sendas donde no las hay. El desierto es el lugar de la creación. No había llovido aún, dice el Génesis, cuando Dios lo hizo todo, era un desierto. Y aquí se nos dice que el desierto es el lugar en donde Jesús vence al diablo y la tentación. Qué bueno entender que Cuaresma es un tiempo para estar en el desierto, es decir, para ser enamorado por Dios, para estar lleno de Dios. No se te olvide que el propósito de la Cuaresma es llegar al triduo pascual. Y por eso
La cuaresma no es tiempo para estar mal y sufriendo y angustiado y derrotado y sin fuerzas y desvalido. No, 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 no. No, la cuaresma es para llegar vivos, profundamente vivos, llenos de vida, de vitalidad, de fuerza, de energía, de claridad. ¿Por qué? Porque uno tiene que llegar bien vivo para morir. Y el Viernes Santo lo que se supone es que nosotros debemos unirnos a Jesús para morir. Entonces uno no puede llegar 40 días agonizando, no, uno tiene que llegar bien vivo. Cuaresma es un tiempo para estar bien vivito, para poder tener claro lo que necesitamos hacer, las decisiones que hay que tomar, los pasos que hay que dar, los abrazos que hay que compartir, los besos que hay que regalar, el tiempo que hay que otorgar. Bueno, Cuaresma es para eso. Y aparecen tres tentaciones. Perdón. La primera tentación que nos presenta el Evangelio de Lucas en este caso, es, si te das cuenta, las tres tentaciones contra lo que van es contra la claridad de la filiación divina. Es decir, tú y yo nos encontramos con el Señor y tal vez lo que se pone en riesgo cuando avanzamos en el camino con el Señor es querer renunciar a nuestra condición de hijos de Dios. Y la primera tentación es la tentación de convertir las piedras en panes, es decir, utilizar el poder que se tiene para satisfacerse a sí mismo. Qué peligro esta tentación en nuestra amada iglesia. Acabamos de pasar hace unas semanas esta cumbre maravillosa que organizó su santidad el Papa Francisco por primera vez en la historia, con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, los superiores, las superioras de las congregaciones religiosas y otros invitados, otra gente. Y había que enfrentar, y hay que enfrentar, y hay que hablar de esto en la iglesia, de cómo se ha utilizado el poder para convertir piedras en panes, de cómo se ha utilizado el poder para la autosatisfacción, para no pensar en nadie, para pensar primero en uno mismo, utilizar el poder, manipular para autosatisfacción. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Segundo, aparece la tentación de arrodillarse, de postrarse, de la idolatría. Bien vale la pena decir una palabra. El diablo le presenta a Jesús todos los reinos de la tierra y le dice que se arrodille. Y Jesús le dice, no, no, no. Yo no voy a convertir los reinos de la tierra, es decir, lo relativo en absoluto. Idolatría es eso, convertir lo relativo en absoluto. Tú que me estás viendo, revisa en estos días de Cuaresma qué es relativo y si eso relativo lo has convertido en absoluto. Es decir, si has convertido los medios en fines. Jesús dice, no, no, es que los reinos de la tierra son para ser servidos, para servirles a ellos, para amarlos a ellos. Solo a tu Dios adorarás. Solo Él es el definitivo. Solo Él es el absoluto. Solo Él es el primero. Y el tercero, el de la fe facilista, el del show. Cuidado, amigos de Renovación Católica Carismática, pero también de muchos movimientos de iglesia, con querer hacer de la fe un show. Jesús lanzándose desde la parte más alta del templo y no cayendo y no muriéndose, sino siendo agarrado en el aire. Cualquier idiota sería capaz de creer. Cuidado con la fe facilista. Nosotros necesitamos fe crítica, gente que piense, que razone, que cuestione, que se pregunte. Así vaya en contra de algunos que tienen poder dentro de la misma iglesia o la misma comunidad o el mismo movimiento. Necesitamos gente con fe crítica, gente capaz de preguntarse, de pensar, de cuestionar y decir nosotros juntos, no, 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 no. No, no tentarás al Señor tu Dios. Ojalá podamos, no se te olvide, no solamente es ir a comulgar, sino vivir eucarísticamente. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Chao, chao.